Bueno, continuamos entonces con nuestra jornada final de evaluación. A continuación, le toca exponer al grupo Ranza PDI a todo motor. Por favor, les pido un fuerte aplauso para que el equipo suba. Voy a presentar al jurado que me acompaña: Omar Guevara, Héctor Ñopo, Miguel Santibáñez, Silvia Villanueva, Fabiola Aranda, Elena Maish, Carlos Puel, Walter Sebastián, César Guerra y quien les habla, Andrea Caerán. Cuando quieran pueden comenzar. Buenas tardes, somos del Grupo Ranza. Estamos presentando el proyecto que hemos denominado Ranza PDI a todo motor. Cuando les comencemos a hablar del proyecto se van a dar cuenta por qué decimos a todo motor. Bueno, primero presentarnos. La que le habla es Brenilda Coronel, Sara Llerena y Ricardo Butrón. Vamos a ser los encargados de explicarles este proyecto. Hemos hecho un resumen porque la presentación es bastante larga y es la que hemos entregado inicialmente. Queremos aprovechar el tiempo en decir las cosas más importantes. Primero, en la selección del proyecto y del equipo. Primero comenzar diciéndoles que somos parte del Grupo Ranza, y el Grupo Ranza es un grupo de varias empresas, incluso tenemos presencia a nivel Latinoamérica en varios países, y dentro del Grupo Ranza tenemos la razón social Ranza Comercial. Dentro de Ranza Comercial tenemos varias unidades de negocio. Unidades de negocio que tienen al servicio, digamos como operador logístico, al sector consumo masivo, industrias, al sector minería, energía, y en este caso estamos viendo el negocio industrial. Y dentro del negocio industrial hay un servicio en especial que se llama almacenamiento automotriz y PDI, ¿no? El almacenamiento automotriz es un servicio que le brindamos a varios clientes. Sin embargo, el servicio PDI, que es puesta en marcha, o sea, tener listo el auto antes de entregarlo, es un servicio que le brindamos a un solo cliente. Entonces el proyecto se basa en el servicio de almacenamiento y PDI que le damos a un cliente en especial. Este cliente, su negocio es importar autos, nosotros los almacenamos y cuando ellos van teniendo la necesidad, según sus ventas, nos van pidiendo que les entreguemos los autos, pero previamente a sacarlos del almacén, les pasan por un proceso que se llama PDI, que es ponerlos a disposición de acuerdo a lo que se necesita en la tienda. ¿Ok? Para la selección del proyecto, primero, como les dije, este es el segundo grupo que estamos exponiendo del Grupo Ranza, es el segundo proyecto, y los proyectos han tenido, digamos, dos fases. Primero, tenemos dentro de la empresa una iniciativa que se llama Ranza Link, donde formamos líderes Kaizen, y en paralelo a las olas que formamos de líderes Kaizen, ahorita estamos en la tercera ola, hacemos selección de proyectos. ¿Y esta selección de proyectos en qué consiste? Primero tenemos un sistema de gestión de calidad que nos permite a través de las auditorías internas, a través de las auditorías externas y a través del análisis de datos, porque tenemos indicadores de los procesos, indicadores de reclamos, nos permiten identificar oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora las clasificamos en un pool de proyectos Ranza Link que son sometidos a votación, ahorita les voy a explicar, proyectos en sí de la organización y acciones correctivas y preventivas. Dentro de los proyectos Lean, en este pool de proyectos Lean, hacemos una evaluación porque tenemos muchas oportunidades de mejora que las abordamos en diferentes tiempos. Entonces, para priorizar y saber qué oportunidad de mejora le vamos a asignar a cada equipo, sometemos a una evaluación, ¿no? Una evaluación, y después de esta evaluación, formados los líderes Kaizen de las olas, les asignamos los proyectos. Esto como fase inicial. Bueno, a continuación Ricardo les va a explicar un poco el proceso. Buenas tardes. Como dijo Brenda, voy a tratar de explicarles en resumen cuál es el proceso y dónde se encuentra enfocado nuestro proyecto. El proceso de almacenamiento vehicular consta de las siguientes partes. Se inicia con la recepción de vehículos. Los vehículos que se importan llegan a Ranza, a los almacenes de Ranza. Esta sería una primera operación. Luego viene la operación de almacenamiento, donde están en nuestras instalaciones durante 3, 4 o 5 meses, dependiendo de la rotación del cliente. Luego viene la operación de picking, que es
cuando el cliente los pide, los solicita para despacho, ya la unidad ha sido vendida, se realiza la operación de picking. Los vehículos, a pesar de que puedan ser del mismo modelo, del mismo color, de la misma marca, tienen una identificación que es el VIN, que es Vehicle Identification Number, que es como el DNI del vehículo, ¿no? Entonces te piden específicamente un vehículo a pesar de que tengas un lote muy grande de esa marca, ¿no? Previo al proceso de despacho es la operación de PDI, que brevemente Brenda se los explicó, que consiste, y donde está enfocado nuestro proyecto propiamente, y consiste en preparar la unidad para entregarla al cliente. Como les comenté, la unidad puede estar 3, 4 meses y se imaginarán cómo estaba una unidad durante ese tiempo. Son almacenes intemperie, entonces están sucias, están con grasas protectoras que protegen los cromos para que no se piquen, y no necesariamente están con todos los accesorios que el cliente final lo ha pedido, ¿no? Radios, láminas de seguridad, alarmas. Todo eso se instalan en un taller que está dentro de nuestros almacenes y donde enfocamos el proyecto, ¿no? La operación de lavado, inicialmente lavar la unidad, quitarle la tierra, las grasas, las partes protectoras que se le han puesto. La parte de PDI electromecánica, que es donde se revisa la unidad que esté con los fluidos, el aceite, los niveles de refrigerante de acuerdo para la entrega al cliente, y la parte eléctrica, que funcionen las luces, que funcionen las alarmas, que se le instalan accesorios como lo pide el cliente final. Acondicionamiento, encerar, pulir la unidad para que esté brillante como nosotros lo conocemos en los concesionarios, ¿no? Y la etapa de pintado es una etapa, si la unidad ha estado 6 meses almacenada, manipulada, puede tener pequeñas fallas, daños. Como es un producto de alto valor, tiene que salir en perfectas condiciones. Y la operación de despacho ya es cuando la unidad se le traslada al cliente o se le entrega al cliente para ser entregada a su vez al cliente final, ¿no? El comprador del vehículo. Nuestro proyecto abarca estas brechas: productividad, reclamos y utilidad generada, y estas brechas enmarcadas dentro de los objetivos de la empresa, que son básicamente para todos los procesos y todas las operaciones en Ransa, ¿no? Eliminar desperdicios de las operaciones, reducir tiempos de los procesos, enfocar la operación a lo que el cliente verdaderamente quiere o necesita, y reducir costos, ¿no? Reducir costos o sobrecostos que se generen. Acá tratamos de explicarle dónde afectó nuestro proyecto dentro de las brechas. Bien, ¿cómo identificamos a los interesados de nuestro proyecto? Nosotros utilizamos una herramienta, el CIPOC, y con ella pudimos valernos para identificar quiénes eran las personas involucradas en el proyecto y quiénes eran los que estaban interesados en él. En el CIPOC identificamos, por ejemplo, las personas dentro de la organización del cliente que estaban in-house en Ransa y trabajaban directamente con nosotros. Identificamos su interés, los entrevistamos y entendimos un poco más cómo funcionaba su organización. Y por la parte de Ransa, internamente teníamos a la gerencia comercial, la gerencia de operaciones, y bueno, ahí mencionamos nuevamente el cliente. Dentro de la gerencia comercial, el negocio de industrias nos puso una sponsor. El gerente de negocios industriales fue el sponsor de nuestro proyecto. Por el parte de gerencia de operaciones teníamos al gerente de las operaciones industriales, que también era sponsor de nuestro proyecto. Y excelencia operativa, bueno, la gerencia de excelencia operativa en todo momento formó parte del equipo de la dirección de la iniciativa. Dentro de ese equipo estaba Ransa Link, que es la iniciativa que nos comentaba Brenil al inicio de la exposición. Ahora aquí estamos viendo cómo fue la preparación, los roles y las expectativas del equipo. Tenemos 4 equipos importantes que debemos mencionar. Primero, el equipo de la dirección de la iniciativa, que como les mencionaba está conformado por los sponsors y por el personal de excelencia operativa. Allí teníamos 2 puntos que tratar. ¿Cuáles eran los conocimientos previos de estas personas con respecto a las herramientas de mejora y cuáles eran sus habilidades y qué cosas teníamos que trabajar? Entonces, en los entrenamientos del equipo de dirección de la iniciativa teníamos personas que ya tenían conocimientos previos, personas que eran Black Belt, también los sponsors que eran directamente relacionados a operaciones o a negocios,
tenían algunos conocimientos previos, pero fueron capacitados por el equipo consultor. En cuanto al equipo consultor, el equipo consultor eran expertos que ingresaron a Ranza a capacitar tanto a los líderes Kaizen como al equipo de sponsors. Sus labores o sus roles eran siempre darle seguimiento a nuestro proyecto, al desarrollo y compartir sus experiencias en otros proyectos para enriquecer el nuestro. Luego viene el equipo de los líderes Kaizen. Ahí estábamos Ricardo y yo, y también como parte Brenilda, y nosotros fuimos formados por el equipo consultor, y nuestra labor sí era directa con el proyecto. Nosotros teníamos que involucrarnos con todas las reuniones que había con el equipo ejecutivo del proyecto, reunirnos e involucrar a los sponsors y preparar cada ejecución de cada actividad del proyecto. El equipo de operaciones está formado por nosotros, fue el que estaba trabajando directamente en la operación de PDI y que fue capacitado por nosotros en el uso de cada herramienta puntual que necesitábamos dentro del desarrollo del proyecto. Bueno, como rutinas establecidas previo al proyecto, nosotros teníamos la formación DMAIC, hicimos 5 fases: definir, medir, analizar, implementar y controlar, y teníamos previo al inicio del proyecto definidas fechas de Tollgate, que eran entregas a nuestros sponsors y a todos los stakeholders del proyecto. Como rutinas, además, establecimos reuniones, coach y presentaciones de nuestros avances semanales. Bueno, continuando con la exposición, les voy a decir un poco los objetivos y beneficios que se identificaron en el proyecto. Bueno, como les mencioné anteriormente, las brechas eran productividad, reclamos, utilidad generada de la operación. En cuanto a productividad, se identificó que en ese momento la operación producía, me refiero a la operación de PDI, producía casi 14 unidades por día, o sea, podían entregar al cliente final 14 unidades, cuando el requerimiento era 15. Aparentemente era poco lo que nos faltaba, era solamente una unidad que no se podía entregar, pero esta unidad, estamos hablando de una unidad de $40.000, $50.000, de repente una unidad de $80.000, dependiendo. Entonces generaba un malestar tremendo al cliente, a nuestro cliente, porque podía ser una venta de vuelta, una venta que el cliente no la aceptaba porque no se le entregaron en el momento que se acordó, ¿no? Si se trata de flotas, las flotas tienen una penalidad si es que no se entregan en el momento acordado, ¿no? En cuanto a reclamos, se analizó que habían alrededor de 2% de reclamos constantemente, y en cuanto a utilidad, era una operación que, si bien pertenecía a un flujo mayor, como les expliqué en la lámina anterior, habían costos ocultos y no se identificaba que esta operación propia del PDI estaba en pérdida. Era una operación que perdía casi entre 25 y 51% de margen, ¿no? Tenía un margen negativo. Entonces eso también se logró identificar. Los beneficios potenciales que salieron a raíz del análisis del proyecto es la reducción de tiempos del ciclo de proceso, mejora en el orden y limpieza del taller de PDI, mejor atención al cliente y las necesidades que verdaderamente quería que se atiendan, medición constante de la productividad a través de herramientas como los tableros TAC y crecimiento en nuestra capacidad, ¿no? Porque generábamos una nueva oportunidad de negocio. En esta lámina les trato de explicar cómo se estratificó la información dentro de productividad, de nuestra brecha de productividad. Se analizaron todas las unidades que pasaban durante el proceso y se separaron en 2 grupos: unidades menores, que eran autos y camionetas que se preparaban en el taller, y unidades mayores, que eran camiones y buses. Si nos poníamos a analizar todo este mundo, iba a ser muy complicado. Entonces enfocamos dentro de unidades menores cuál era la mayor cantidad de unidades que se procesaban, y se determinó que era el modelo L200, que son camionetas, y dentro de las unidades mayores las Canter. En esta lámina les trato de explicar que se levantó un diagrama de flujo del proceso. ¿Cuál era la situación actual del proceso? ¿Cuáles eran los subprocesos que se encontraban dentro del taller de PDI? La cantidad de gente, reprocesos, tiempos entre procesos,
y cuáles eran las oportunidades que podíamos atacar para mejorar rápidamente esta operación. Para hablar de la línea base, en cuanto a la primera brecha, en cuanto a la productividad, como hicimos primero la estratificación, primero era 15 unidades la que el cliente nos pedía, pero nosotros como hicimos la estratificación nos dimos cuenta que había unidades mayores, unidades menores, entonces lo que necesitamos es determinar el CTQ específicamente para menores y mayores. Entonces después de reuniones con el cliente logramos establecer cuál es el CTQ con respecto a las unidades menores, en este caso era entre 9 y 11 unidades por día, y de unidades mayores era entre 5 y 6 unidades. La suma de estas daba más o menos 15, que era lo que inicialmente ellos nos pedían, ¿no? Esto nos sirvió para ordenar también un poco las expectativas del cliente, porque inicialmente tampoco es que lo tenía claro, entonces eso nos sirvió para ordenarnos. Después de hacer eso, comenzamos a medir cómo el proceso cumple con respecto a estos CTQs del cliente. Entonces, con respecto a las unidades menores, como pueden ver, las líneas rojas, límite inferior y límite superior, reflejan el CTQ del cliente y las barras es la frecuencia con la cual se entregaban, la cantidad de unidades que entregábamos, ¿no? Esto es en un periodo de enero a abril más o menos que empezamos el proyecto. Y bueno, claramente no cumplíamos con la especificación del cliente, ¿no? Ni en unidades menores ni en unidades mayores. Entonces, esto nos ayudó también a entender un poco más la brecha, ¿no? Porque inicialmente tenemos 15 y luego dijimos ya, por menores es tanto y por mayores es tanto, y nos ayudó también a identificar las oportunidades dentro del proceso. En cuanto a reclamos, que es la segunda brecha que definimos, esta es la línea azul representa los reclamos acumulados y abajo las barras de colores representan los reclamos en porcentaje pero por tipo. Por ejemplo, la barra roja son los reclamos por retrasos, ¿no? Entonces, estos eran los reclamos y nos dábamos cuenta, y solo nos fijamos en la línea azul, bueno, tiene un comportamiento así, pero si nos fijamos en las barras rojas, los reclamos habían estado en aumento. Y bueno, esto era coherente con el tema de la productividad. Entonces, esta era la línea base de la cual partimos en el proyecto. Bueno, también otro de los puntos a medir era el margen, qué tan buena era la operación propiamente dicha. Bueno, como vemos en esta gráfica, y no les mostramos el detalle de los números, un poco por confiabilidad de la información del cliente, el costo estaba superior a las ventas. Nos costaba más la operación de lo que le podíamos facturar al cliente. Esa era parte de la situación en ese momento. Ricardo, para acotar un tema, estamos hablando de que la rentabilidad era baja, pero cuando empezamos veíamos que dentro del servicio de almacenamiento y PDI está soportado por varias etapas del proceso, y veíamos que nos estamos concentrando en una etapa que era el PDI. Bueno, como negocio, como servicio, el negocio sí era rentable, ¿no? Entonces, esto no permitía ver que solamente la parte de la etapa PDI no era rentable. Entonces, cuando comenzamos el proyecto, al determinar la brecha, nos dimos cuenta que esa parte no era la rentable. Entonces, para un poco acotar el tema de la... Bueno, entonces, como ya teníamos definidas las tres brechas, y las tres brechas están relacionadas, entonces lo que hicimos es reclamos por retrasos y productividad estaban directamente relacionados. Entonces, lo que hicimos es hacer dos Ichikawas. El primero, relacionado, el problema era por qué el proceso PDI no cumple con el CTQ del cliente, que reflejaba las dos brechas de reclamos y de productividad. Entonces, después de hacer el Ichikawa con el equipo de trabajo, lo revisamos con el equipo de trabajo de operaciones. Incluso hay algo que también hay que acotar, es que el PDI en sí, ese proceso estaba terciarizado. O sea, no lo hacíamos nosotros directamente. Entonces, ese trabajo también de análisis de causa, y lo vimos dentro de los stakeholders, estaba también el proveedor. Entonces, eso también lo revisamos con el proveedor, con el equipo de trabajo, con el sponsor del proyecto, identificamos las potenciales causas, pero no nos quedamos ahí, dijimos ya, ok, son las potenciales, pero vamos cruzándolo con los datos que estamos viendo en el proceso, para verificar si efectivamente estas causas, que son ideas que tienen las personas en la cabeza, están realmente apoyadas en los datos. Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, si en método identificamos que habían desperdicios, dice, algunas etapas del proceso no cumplen con la tasa TAC.
¿no? Entonces, eso lo pudimos verificar porque medimos la tasa TAC y vimos que, por ejemplo, en algunos casos, algunas etapas excedían la tasa y en algunas etapas estaban por debajo. Y identificamos que, por ejemplo, el acondicionamiento era el mayor problema, porque no, la brecha era más grande con respecto a lo que se necesitaba. Esto restringía la producción, ¿no? La producción de la salida de autos. Luego también comprobamos dentro del mismo Ichikawa, teniendo en cuenta que el problema era que no se cumplía con el CTQ, identificamos que se decía que había actividades que se duplicaban. Eso lo corroboramos cuando hicimos nuestro BCM y comenzamos a ver que, por ejemplo, fue algo que no se veía a simple vista, pero cuando a veces lo dibujas y lo revisas con números te das cuenta, era que, por ejemplo, habían etapas de control, el proveedor tenía etapas de control y nosotros teníamos supervisores que controlaban al supervisor del proveedor y el supervisor del proveedor supervisaba o controlaba al operario. Entonces había control sobre el control. Entonces esto lo pudimos ver cuando vimos el BCM y comenzamos a poner números, datos, nombre y apellido y actividades que se hacían. Bueno, a continuación hicimos el segundo Ichikawa, que lo va a explicar Sara, con respecto al segundo problema que relacionamos a las brechas, que es la baja rentabilidad en el PDI. Claro, nosotros analizamos cuáles eran las causas de que la rentabilidad del PDI sea tan baja, en realidad negativa, como habíamos mencionado, y sacamos ahí dos puntos importantes. Por ejemplo, en el detalle de qué estaba compuesto el costo de nuestro servicio, teníamos el costo que le pagábamos al proveedor, el costo que le pagábamos al personal de Ranza, que era quien supervisaba el control de ellos, y también teníamos otro costo que no habíamos considerado, que es el costo de los servicios. ¿Qué pasaba? El proveedor de Ranza utilizaba nuestras instalaciones, es decir, había un costo inmobiliario, además les dábamos el agua, que era una materia prima porque había que lavar autos, entonces había gran cantidad de agua que se necesitaba. Y este costo, si bien no está oculto, si no todo el mundo se daría cuenta, pero no lo considerábamos dentro del proceso como parte de lo que nos costaba a nosotros esta operación. Entonces, cuando lo sacamos a la luz, nos dimos cuenta, ok, esta es la real composición de mi costo, eso es lo que está generando que mi rentabilidad sea baja. Entonces, tengo que atacar alguno de estos tres costos, tengo que reducirlos. Y como otro punto, salió a la luz que incluíamos servicios al proveedor y le decíamos como que estaba incluido en su servicio de PDI, pero realmente eran servicios adicionales que le estábamos dando al cliente y que no le estábamos cobrando. Y eso hacía más caro nuestro servicio de PDI. Por otro lado, dentro de la baja rentabilidad, nos dimos cuenta que habían operaciones que se duplicaban. Lo que explicaba hace un rato Berenila, controlábamos el control del proveedor. Entonces, ¿qué pasaba? Asignábamos a alguien de Ranza a controlar y esto generaba un costo adicional, otro tema más que afectaba la rentabilidad. Después, como vemos abajo, esa gráfica repite lo de los reclamos, cómo subían los retrasos. ¿Qué pasaba? Nosotros nos desesperábamos porque teníamos una cantidad alta de reclamos y poníamos controles y más controles y más controles, metíamos gente de Ranza, metíamos cualquier otro elemento que nos ayudara a bajar la voz del cliente y decirle, oye, no reclames tanto, sí te estamos atendiendo bien. Pero eso que pasaba, bajaba más nuestra rentabilidad y era al revés, no nos servía para lo que queríamos. Luego de haber visto esos dos Ichikawas y haber visto cuáles eran todas las causas de nuestro problema, sacamos estas oportunidades de mejora final. Con relación a los procesos, teníamos desperdicios en los procesos del proveedor, que hacían duplicidad, que hacían cosas que podían reducir tiempos. Luego teníamos un tema de la alta rotación del personal operario. Ese proveedor necesitábamos a veces que nos atienda más cantidad de unidades, que era lo que quería el cliente, y para cubrir esa necesidad nos mandaba un personal adicional. Pero ¿qué pasaba? Era personal no experto. Entonces, estas personas hacían más lento nuestro proceso. En vez de ayudarnos, nos terminaban perjudicando. Por el lado del negocio, había una desactualización de las tarifas. Algunas tarifas, como expliqué, no cubrían nuestros costos. Se generaban luego horas extras de personal de Ranza para poder controlar el proceso que el otro proveedor no podía. Nuestro costo de servicio tercerizado era súper alto y el proceso de facturación no estaba estandarizado. Y ahí nos referimos a que había que hacer un match entre lo que el proveedor nos cobraba y lo que nosotros lo cobrábamos al cliente, mejor dicho. Bueno, continuando con la presentación en esta diapositiva,
Y les presentamos que también dentro del proceso logramos identificar que había operaciones que no tenían, dentro del PDI habían operaciones que no tenían tanto reclamo, como la operación de pintura, de pintado de unidades. Cumplían sus márgenes, cumplían sus tasas, entonces decidimos básicamente eliminarlo y acortar el alcance del proyecto, ¿no? Entonces solo nos basábamos en la etapa hasta acondicionamiento y entrega de la unidad. ¿Cómo involucramos a los stakeholders, a todas las personas que están involucrados en el proyecto? Acá hay partes bien graciosas porque tengo sponsors que estuvieron involucrados en los análisis del proyecto y se acordarán cómo fue. La dirección, básicamente, cómo se involucraron mediante toll gates, mediante entregas, pero cuáles fueron sus resistencias cuando les presentamos las posibles soluciones. De repente Brenila nos cuenta cómo tú sentiste la resistencia de los directivos. Bueno, ya lo hemos probado todo, no sé qué va a ser este proyecto. Era una de las respuestas que nos daban, ¿no? ¿Cómo fue el involucramiento del equipo involucrado en la operación? Bueno, con reuniones, capacitaciones que le dábamos nosotros, los líderes, que les estábamos dando las herramientas. Sara, haznos recordar qué nos decían. La operación reaccionó así. El problema no es mío, es el proveedor. Si ellos tienen algún tema, que lo solucionen ellos, porque yo me voy a meter ahí. Típicas respuestas, ¿no? Creían que era el problema de otros, de los terceros. Y el cliente, que era el principal interesado, ¿no? Cómo se ponían al tanto, reuniones de nosotros hacia ellos, entregables, indicadores que les queríamos hacer entender y qué cosas nos decían. Siempre me dicen que van a mejorar, pues ¿cuándo lo van a hacer? Háganlo de una vez. En esta tercera etapa, desarrollo y la solución de mejora. Bueno, básicamente en esta diapositiva les presento cómo es que tratamos de enfocarnos en la solución o en la problemática que queríamos atacar, ¿no? Se hicieron lluvias de ideas, análisis de datos, juicios de expertos, información que los Black Belts nos daban de cómo podíamos llegar a mejorar. Y bueno, utilizamos una matriz de esfuerzo-beneficio donde ubicamos cuáles eran las ideas o soluciones que nos darían el mayor alcance y el menor costo o menor esfuerzo. Entre ellas hay 5 ideas que más adelante las desarrollaremos. Entre las mejoras rápidas que se dieron en el proyecto, les presentamos estas 5, ¿no? Que fueron las que mayor impacto nos dieron. El cambio de formatos, ¿no? Teníamos formatos súper complicados donde la gente escribía en cualquier lado, eran muy abiertos y no te permitían levantar información fácilmente ni analizarla, ¿no? Se hizo un análisis de recorridos del taller donde nos dimos cuenta que para que una unidad inicie y termine de ser procesada parecía un plato de tallarines, ¿no? Hacían recorridos por todos lados